Ahora vamos a ver los cambios de estado de la materia. En este gráfico lo que vemos es el paso, esto sería el sólido, esto el líquido y esto el gas. Entonces, cuando pasamos de sólido a líquido, vemos que se da la fusión. El paso de sólido a líquido se llama fusión. El paso de líquido a gas se llama vaporización. Por ejemplo, si tenemos agua, tenemos un cubito, el agua sólida, cuando aumentamos la temperatura, las líneas azules significan un aumento de temperatura. Entonces, cuando tenemos un aumento de temperatura, cuando tenemos un cubito, aumentamos la temperatura, primero pasa a líquido. Eso se da en la fusión, eso se llama fusión. Y después, si seguimos calentando, seguimos aumentando la temperatura, se llama vaporización, pasa a gas. Cuando es al revés, cuando tenemos un gas y bajamos la temperatura, pasa a líquido. Si seguimos bajando la temperatura, pasa a sólido. Un ejemplo de condensación sería en el ambiente tenemos vapor de agua, ¿no? Entonces, cuando bajamos la temperatura, un ejemplo sería cuando cogemos de la nevera un recipiente, cuando lo sacamos, vemos que se forma una capa de líquido en el exterior del recipiente. Eso es porque las partículas de vapor de agua que hay en el ambiente, al entrar en contacto con una temperatura más baja, se condensan y entonces pasan a líquido. El vapor que tenemos en el ambiente pasa a líquido, por eso tenemos esa sensación de que está mojado, porque se ha dado una condensación. Lo mismo que en los días de lluvia, en las ventanas, se ve que como está más frío el cristal, el vapor de agua que está cerca del cristal se condensa y entonces aparece en el cristal las gotitas de agua. Y luego, cuando seguimos enfriando, pasa a sólido. Después hay sustancias que no tienen el término medio, no pasan por líquido, pasan directamente de sólido a gas, como es el caso del hielo seco, el CO2 congelado. El CO2, cuando sube la temperatura, pasa directamente de ser como hielo, de ser sólido, a ser gas, y lo mismo a la inversa. Eso se llama sublimación. Y la inversa es cuando es un gas y pasa directamente a sólido. Eso es sublimación inversa. ¿Vale? Para explicar esto, a ver si puedo pasar. Vamos a meternos a la misma página que nos hemos metido antes para el principio de Arquímedes, pero ahora para ver los estados físicos de la materia. Entonces, le dais aquí y os lleva a esta página. En esta página os explica qué consisten los sólidos, los líquidos y los gases y os explica qué pasa. Si veis, en un sólido las partículas están unidas sin libertad de movimiento y vibran. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Al aumentar la temperatura, la velocidad de las partículas aumenta y como es vibración, pues la vibración aumenta. Pero siempre están unidas, no se mueven de su sitio. En el caso de los líquidos, sí que tienen libertad de movimiento. Están a una temperatura dada, tienen un movimiento. Si subimos la temperatura, vemos que se mueven más rápido, pero siempre se mantienen ocupando el mismo volumen. ¿Qué pasa con los gases? Los gases, si veis en esta imagen, si veis en esta imagen, los gases se mueven en línea recta hasta que chocan con otra partícula. Luego, si aumentamos la temperatura, se mueven más rápido, pero siguen yendo en línea recta y siguen estando separados los unos de los otros. Lo que pasa es que se mueven más rápido. Cambios. En esta vemos los cambios de estado. Aquí tenemos hielo. Le damos a encender, encendemos el mechero Bunsen y vemos que las partículas vibran y vibran cada vez más deprisa. Además observamos la temperatura, en este caso se trata de agua seguramente, y vemos que cuando llega a 0 grados empieza a fundirse el hielo. Mientras está dando el cambio de estado, la temperatura no se mueve. ¿Lo veis? En el siguiente vídeo os